Bueno, chiquillos, nos quedamos la vez pasada en la clase 9, ¿cierto? Que era la que deberíamos haber estudiado el lunes, pero vamos un tanto atrasados. Así que hoy vamos a revisar la clase 9. ¿De Hola, qué trata? profe. Hola, hola. ¿De qué trata Hola, esta profe, clase? buen día. Hola, profe. Hola, buenas tardes a La todos. profe, Hola, hola. Como les decía, ¿de qué trata esta clase? Del teorema fundamental del cálculo y de la regla de Burrows. Entonces vamos a ir a revisar rápidamente de qué se trata cada uno de estos temas, porque viene pesadita la clase. Así que vamos viendo. Primero, antes de definir el teorema fundamental, antes de enunciar el teorema fundamental del cálculo, necesitamos algunos conceptos previos que vamos a revisar de inmediato. ¿Ya? Vamos a ver. Este primer concepto previo que necesitamos es la función que vamos a denotar por phi y que llamaremos integral indefinida de f. La definición nos dice que si f es una función definida del intervalo AB en los reales, que es acotada e integrable, vamos a llamar integral indefinida de la f a esta función phi que también está definida del cerrado AB en los reales y que se define como la integral entre a y x, mira, ahí está la variable de la phi, la integral entre a y x de f de t de t. ¿Cómo podríamos interpretar esta función? Imaginemos que tenemos una f de t no negativa, para que podamos interpretar la integral como área bajo la curva. Y la tenemos definida en un intervalo cerrado AB. La función phi de x, nos dicen, es la integral entre a y algún x del intervalo AB. O sea que yo podría interpretar, dado que en este caso la f es no negativa, la integral entre a y x de la f como el área de esta región, ¿no? Es el área bajo la curva en el intervalo AX. Esto es phi de x. Entonces x, ¿cierto? La variable de la phi también va desde a hasta b. O sea que cuando el x es igual a a, tendríamos la integral entre a y a de la f, que es 0. Phi de a sería 0. Y en la medida que x varía desde a hasta b, esta phi nos iría dando el área bajo la curva en los distintos intervalos, ¿no es cierto? Así la podríamos interpretar. Entonces esta función phi, fíjate, cuando la f es acotada e integrable, esta función phi de x es una función que es continua. Claro, porque nos va dando el valor de la integral en esos distintos intervalos, ¿no? En el intervalo AX. Y el teorema fundamental del cálculo, que dice que es uno de los teoremas más importantes del cálculo diferencial e integral, nos dice que si la f no solo es acotada e integrable, sino que ella es una función continua, entonces nuestra función phi de x no solo es continua, sino que es derivable. Y la derivada de phi es f de x. Es la función f evaluada en x. O sea que cuando derivo la integral entre a y x de la f, lo que obtengo es f de x. ¿Qué nos quiere decir este teorema? Nos está diciendo que esta función phi es una primitiva de la función f. Es decir, que aquí se conectan los dos conceptos de integral. Cuando la función f es continua, esta phi de x, es la integral definida, ¿no es cierto?, entre a y x de la f, es una función continua cuya derivada es la f, es decir, es una primitiva de f. Es decir, que cuando la función f es continua, los dos conceptos de integral que conocemos en realidad son equivalentes, ¿no es cierto? La integral definida nos permite construir una primitiva de la f. Mi intención era que demostráramos hoy día este teorema, pero la verdad es que estaba revisando la clase y está bastante larga, así que la demostración tú la puedes revisar, no es difícil, así que la puedes revisar en la grabación de la clase 9. Ya la vamos a dejar pendiente. Tú la puedes revisar ahí, se basa simplemente en la definición de derivada. Demostramos que phi es derivable con la definición de derivada y en el teorema del valor medio para integrales que revisamos la clase pasada, ¿ya? Está hecha con detalle
en la grabación de la clase 9. Si no es necesario que veas toda la clase, puedes ver solo ese pedacito. Lo que me interesa ahora es que aprendamos a utilizar este teorema, porque nos dice esencialmente, ¿no es cierto?, que esta función phi es una primitiva de la f, es decir, que cuando derivo la integral entre una constante y x de la f de t, lo que obtengo es la misma función f evaluada en x. Entonces, ¿cómo lo utilizamos? Aquí tenemos un ejemplo. Aquí se nos pide calcular la derivada de la integral entre 0 y x de la raíz cúbica de 1 más t a la quinta. Entonces, en términos del teorema fundamental, copiamos el teorema fundamental, me lo voy a llevar. Pongámoslo aquí para mirarlo. Y que nos tape el problema, ¿no? Ahí. ¿Qué nos dice el teorema? Nos dice que si la función f es continua, ¿quién sería en nuestro caso la f? Sería la raíz cúbica de 1 más t a la quinta. ¿Cierto? La función de t. Y esa función es continua, porque la raíz cúbica es continua y 1 más t a la quinta también es continua, así que tengo una composición de funciones continuas. Matías me dice que pasa lo mismo si en vez de derivar la integral, integro la derivada. Claro, claro que sí. La integral de la derivada sería f, pero la integral indefinida, Matías, te daría no solo la f, sino que toda la familia de las primitivas. Sería f más constante, ¿cierto? Si lo pensamos en términos de la integral indefinida. Entonces, aquí tenemos esta f de t que es efectivamente una función continua. Como decíamos, es una composición de funciones continuas. Por lo tanto, podemos decir que por el teorema fundamental del cálculo que tenemos ahí enunciado, la derivada respecto de x de la integral entre 0 y x, y vamos a cambiar de color aquí la x, de la raíz cúbica de 1 más t a la quinta, ¿qué sería? Bueno, esta integral entre 0 y x de la f de t es tu phi. Y el teorema fundamental dice que esa derivada es la misma f, pero evaluada en x. O sea que en nuestro caso nos quedaría raíz cúbica de 1 más, y ahora en vez de t, x a la quinta. Listo. O sea que esta función, la integral entre 0 y x de la raíz cúbica de 1 más t a la quinta, es una primitiva de esta función. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Profe, Dígame. que entonces esto solo lo puedo ocupar cuando me piden la derivada de la integral. Exactamente. Y siempre y cuando la función de t, la función integrando, sea continua. Pero, profe, no entiendo cómo gráficamente la aplicación de esto. No tiene una aplicación gráfica realmente, ¿no? Porque lo que está diciendo el teorema fundamental es que esta phi, esta función, cuando la f es continua, como en este caso, esa phi es una primitiva. O sea que es una función continua cuya derivada es la f. Es el concepto más elemental de primitiva, ¿no? El que estudiamos en las primeras clases. Esta phi, que fue construida así como la integral definida, ¿no? Como el límite de una suma de Riemann, etcétera, en este intervalo, si ponemos la x como variable en el límite superior de la integral, con x en el intervalo AB, resulta ser una primitiva de la f, es decir, una función continua cuya derivada es la f. Ah, ya, entonces como una suma de Riemann, pero como en un dominio acotado, Variable. sería hasta X. Claro, en un dominio variable, ¿no es cierto? Porque si yo ahora cambio la x más acá, voy a tener el área ya no de la misma región, sino que de toda esta región. Claro, ya, súper. ¿Cierto? Entonces, claro que es una función de x. El límite superior de la integral es la variable de esta función phi, que indica hasta dónde estoy integrando, ¿no? Que en este caso, en que la f es positiva, yo la puedo interpretar así como área. Pero si no, es una función simplemente de x que resulta ser una primitiva de la f.
Entonces conecta al teorema fundamental los dos conceptos de integral que conocemos, el de la integral definida, que es cómo se construyó la phi, y el de la integral indefinida, que nos da un método para encontrar primitivas de la f, ¿no? Bueno, ahora la integral definida también nos permite encontrar una primitiva de la f. Y eso es lo que probamos aquí, ¿no es cierto? O sea, usando el teorema fundamental, dado que esta f de t es continua, yo sé que la derivada de la integral entre 0 y x de esta función de t es la función de t evaluada en x. O sea que esta integral es una primitiva de la raíz cúbica de 1 más x a la quinta. Así es como utilizamos el teorema fundamental. Mira, aquí tenemos otro ejemplo. Aquí se nos pide para esta función f, que está dada por la integral entre 1 y x, de x al cubo, arco tangente de t cuadrado, calcular la segunda derivada de f evaluada en x. Para obtener la segunda derivada de f evaluada en x, lo primero que necesito es la segunda derivada de f, ¿no es cierto? Vamos a tener que derivar dos veces la f. Entonces, primero que todo, miremos bien cómo es la f. Mira, f de x nos dicen que es la integral entre 1 y x de x al cubo por arco tangente de t cuadrado por dt. El diferencial nos indica respecto de qué variable estamos integrando aquí, que es la variable t, ¿no es cierto? Por lo tanto, esta x al cubo, para efectos de la integral, es una constante, de modo que yo la puedo escribir fuera de la integral. Y mi f de x entonces se puede reescribir en esta forma, ¿no? X al cubo por la integral entre 1 y x del arco tangente de t al cuadrado. ¿Están de acuerdo conmigo en eso? La variable de integración aquí es t, ¿no es cierto? Así que el x cubo es una constante, pero sí es variable de la función f. Entonces, cuando yo quiera calcular ahora f', voy a tener que derivar ese producto de funciones. Y en algún momento, aplicando la regla del producto para derivadas, me va a tocar derivar esta función, la integral entre 1 y x del arco tangente de t cuadrado. Esa función, escribámosla por aquí, vamos a llamarle phi, la integral entre 1 y x del arco tangente de t cuadrado. Yo digo que es derivable, puesto que el arco tangente de t cuadrado es una función continua. El arco tangente es continua, t cuadrado es continua, así que aquí tengo una composición de funciones continuas. Vamos a decir como f de t, ¿cierto? Que es el arco tangente de t al cuadrado, es una función continua por el teorema fundamental del cálculo. Sabremos que la derivada de phi, primero que phi es derivable y que la derivada de phi es simplemente la función de t, es decir, el arco tangente de t al cuadrado, evaluada en el límite superior de la integral, que es x, es decir, va a ser arco tangente de x al cuadrado. Eso lo vamos a dejar por ahí porque seguro, ahora que calcule phi', me va a tocar derivar la integral, ¿no? Apliquemos la regla del cociente para derivadas. Calculemos phi'. Del cociente dije, no, del producto. Derivada del primer factor, ¿cierto? Derivada de x al cubo, 3x cuadrado. Por el segundo factor sin derivar. Escribo la integral, ¿no es cierto? Sin derivar. Más ahora x al cubo sin derivar. Por la derivada del segundo factor, la derivada de esta integral. Ah, eso es phi', que es el arco tangente de x al cuadrado. ¿Por qué lo puedo asegurar? Porque, como ya veíamos, esta función de t es continua, así que el teorema fundamental del cálculo me dice que la derivada de esta integral es el arco tangente de t cuadrado evaluado en x. ¿Cómo vamos hasta aquí? Vamos.
Pero si tienen dudas, pregunten. Profe, Yo me confundí en por qué puede cambiar la t por x. Es que no la puedo cambiar, sino que el teorema fundamental del cálculo me dice eso. Me dice que cuando yo derivo esta integral, y eso fue lo que hice aquí, la derivé, me dice que si esta función es continua, que lo es, entonces la derivada de la integral, phi prima, es el arco tangente de t al cuadrado evaluado en x. ¿Cierto? Eso es lo que dice el teorema fundamental. Ah, Mira, ya. phi Sí, prima, sí. ¿quién es? La f evaluada en x. Esto es lo que hicimos nosotros, ¿no? Derivada de la integral entre 0 y x, o entre 1 y x teníamos, es la f evaluada en x. ¿Quién es nuestra f? El arco tangente de t cuadrado. Ya, Ya. profe, ahora sí, dígame. aquí no hay regla de la cadena para la integral. Ah, sí, claro que hay. Ya la vamos a estudiar. Claro que sí, podría haber una composición ahí, pero vamos de a poquito. Claro que sí, hay regla de la cadena. Ok, nos falta la segunda derivada, ¿no? Porque quiero la segunda derivada evaluada en 1. Primero, la segunda derivada de f en x. Derivada del producto otra vez, mira. Derivada del primer factor, 6x, por el segundo factor sin derivar, Profe, más, dígame. que ¿por qué la primera, es que me confundí un poco, ¿por qué la primera derivada Ujú. em, se derivó solamente el x elevado a 3 y no se calculó la integral? Porque estoy aplicando la regla del producto para derivadas. Entonces, la derivada del primer factor, 3x cuadrado, por el segundo factor sin derivar, Ah, ya, ya. más este sin derivar ahora, x cubo, y ahora sí, derivada del segundo factor, que es la derivada de la integral, que es el arco tangente de t cuadrado evaluado en x. Ya. Y lo mismo voy a hacer ahora, mira. Derivada de 3x cuadrado, 6x, por el segundo factor sin derivar, más 3x cuadrado sin derivar, por la derivada del segundo factor, que es la derivada de la integral, y ya sabemos por el teorema fundamental que esto es arco tangente de x al cuadrado. Listo la derivada del primer producto, más ahora la derivada de este término, que también es un producto. Entonces otra vez regla del producto para derivadas. Derivada de x al cubo, 3x cuadrado por el segundo factor sin derivar, más x al cubo sin derivar por la derivada del arco tangente de x al cuadrado, que sería 1 dividido en 1 más x al cuadrado, es decir, x a la cuarta, y cadena por la derivada de x al cuadrado, que es 2x. Ya tenemos ahí la segunda derivada de f, la vamos a ordenar un poquito, porque hay unos términos por ahí repetidos. Esto es 6x, la integral entre 1 y x del arco tangente de t al cuadrado, más, y aquí es donde yo vi unos términos repetidos, ¿no? S y S. Entonces tenemos de esos 6x al cuadrado, sumándolos, ¿no es cierto? Por arco tangente de x cuadrado, y más 2x a la cuarta nos queda aquí, dividido en 1 más x a la cuarta. Listo, ya tenemos la segunda derivada de f y ahora solo nos falta evaluar en x igual a 1 para obtener la segunda derivada de f evaluada en 1. Entonces veamos. Evaluando ahora en x igual a 1, vamos a obtener f segunda de 1, que sería 6 por 1 por la integral entre 1 y 1 del arco tangente de t cuadrado, más 6 veces 1 al cuadrado por el arco tangente de 1 al cuadrado, arco tangente de 1, y más 2 dividido en 2, más 1. Listo, ya evaluamos en x igual a 1, pero
¿Se acuerdan cómo fue que definimos la clase pasada la integral entre a y a de una función? ¿Cero? Quiero, creo. Como cero, exactamente, porque estamos integrando solo sobre un punto, ¿no es cierto? Esta integral es cero. Por lo tanto, podemos decir que la segunda derivada de f evaluada en 1 es 6 veces 0 más 6 veces arcotangente de 1, que es pi cuartos, y más 1. Es decir, 3 pi medios más 1. Ya tenemos el valor de la segunda derivada de f evaluada en 1. ¿Qué tal? ¿Cómo anduvimos? ¿Dudas? Profe, yo tengo una duda. Ujú. Si nuestra función phi de x yo la integro, ¿no podría yo hacer eso y reemplazarla en mi integral en f derivado? Claro, tú podrías calcular la integral, pero nadie tiene ganas de hacer la suma de Riemann del arcotangente de t cuadrado, me imagino. Ah, claro, sí. Pero por supuesto que sí, se podría. Claro, pero la gracia, ¿no es cierto?, del teorema fundamental es que no necesitas hacer eso, precisamente. Ok, y alguien preguntaba por la regla de la cadena, ¿no? Claro que hay regla de la cadena. Puede pasar que esa phi esté compuesta con otra función, mira. Vamos a ponerlo en términos de la phi. Nosotros le habíamos llamado phi de x a la integral entre a y x de f de t dt. Ya vamos a ponernos las hipótesis de la proposición que nos dicen que f es continua, g y h son funciones derivables también en el intervalo. Entonces, si esa es la phi, ¿qué sería phi compuesta con g? Bueno, sería la integral entre a y g de x, ahí está la variable de la phi, de f de t dt. Ahora, si uno piensa en derivar esa composición, phi compuesta con g, pongámoslo en estos términos, que son los términos del mate 1, ¿no es cierto? ¿Qué aprendimos en mate 1 respecto de la regla de la cadena? Que si tengo que derivar una composición de dos funciones derivables, esa derivada será phi' en este caso, en g de x por g' de x, ¿no? Ahora, ¿a qué equivale esto? Tengo aquí la derivada de phi compuesta con g, pero phi compuesta con g es esta integral. Es la integral entre a y g de x de la función f. Entonces, lo que acabamos de obtener mediante regla de la cadena común y silvestre es que la derivada de esta integral es igual a phi' de g. ¿Y quién es phi'? Si la f es continua, el teorema fundamental me dice que phi' es f evaluada en x. O sea que phi' es f. En este caso, evaluada en g de x. Y por g' de x. ¿Eso por qué? Bueno, porque phi', ¿no es cierto? ¿Quién es la derivada de la integral? Que es f. Así que esto es una aplicación directa de la regla de la cadena, ¿no? ¿Qué nos dice en términos de la integral? Que cuando vayamos a derivar la integral entre a y una función de x en el límite superior de la integral de nuestra función f, simplemente evaluamos f en g de x en el límite superior y cadena multiplicamos por la derivada de la función g. Ahora, también puede pasar que haya una doble composición, que aquí en el límite inferior haya otra función de x. ¿Qué hacemos en ese caso? Me dicen aquí que esa cadena, la regla anterior, se extiende también para esta situación. En ese caso, la derivada de la integral entre h de x y g de x de la f va a ser f evaluada en g por g', lo mismo de antes, pero ahora menos f evaluada en h de x por h'. ¿Y eso por qué? Mira, es una razón muy sencilla en realidad. Esto es la aditividad de la integral. Porque si yo tengo la integral entre h de x y g de x de la f, yo siempre puedo, por la aditividad de la integral, reescribir esto como la integral entre h de x y algún número real a,
más la integral de mat desaparece, me estás molestando, más la integral entre a y g de x. ¿Cierto? La aditividad de la integral. Y en esa segunda integral yo podría usar la primera parte de la regla de la cadena. No aquí, porque está al revés la integral, ¿no? Pero también aprendimos la vez pasada que yo puedo intercambiar los límites de integración si cambiamos el signo de la integral. Entonces, si yo ahora quiero calcular la derivada respecto de x de la integral entre h de x y g de x de la función f, podría no hacerlo directamente, sino que podría hacerlo calculando la derivada de esta diferencia de integrales, que es equivalente, por supuesto, a la integral anterior. ¿Y por qué uno querría hacerlo así? Bueno, porque en esas dos integrales yo puedo derivar usando la regla de la cadena que ya demostramos antes, ¿no es cierto? La parte 1. Entonces, en esta primera integral, al derivar, bueno, el menos sale de la derivada y voy a obtener la derivada de la integral entre a y h de x de f, que sería f de h de x por h' de x, según nos dice la primera parte, ¿no? Y más la derivada de la siguiente integral, que sería, según el teorema fundamental y regla de la cadena, f evaluada en g y cadena por g'. Y eso es justamente lo que tenemos aquí, mira, f de g por g' menos f de h por h'. ¿Sí? O sea que es la misma regla de la cadena que vimos en la primera parte, pero aplicada a esta suma de integrales que se obtiene con la aditividad de la integral. Entonces, ¿cómo derivamos una integral, una phi, ¿no es cierto?, donde hay una composición, igual que siempre, pero usando regla de la cadena? Por ejemplo, aquí se nos pide calcular, vamos a resolverlo, la derivada respecto de x de esta función, que es la integral entre x al cubo y el coseno de x del seno de t al cuadrado. Entonces, aquí tenemos una doble composición, ¿no? Hay dos funciones. ¿Qué nos dice la regla de la cadena respecto de este caso? Ups, no era eso lo que quería hacer, lo quería copiar, ahora sí. Miremos la regla de la cadena. Por ahí la vamos a dejar. Nos dice que para calcular esa derivada, evaluemos nuestra función de t, que es seno de t cuadrado, en el límite superior, que es coseno de x. Eso quedaría entonces al cuadrado. Y que multipliquemos de inmediato por la derivada del coseno, que es menos seno de x. ¿Qué hice ahí? ¿No es cierto? Hice el f de g de x por g'. Menos, ahora la misma f, evaluada en h de x, que para nosotros es x al cubo. O sea, sería seno de t cuadrado, evaluada ahora en x al cubo. Eso va a quedar ahí al cuadrado. Y por la derivada de x al cubo, que es 3x al cuadrado. O sea que obtuvimos seno del coseno al cuadrado de x por menos seno de x, menos seno de x a la sexta nos quedó ahí por 3x al cuadrado. Ahí aplicamos la regla de la cadena para derivar esa integral. ¿Me siguieron ahí? ¿Cómo vamos? Vamos. Profe, Pero pregunten si hay dudas, chiquillos. Díganme. ¿y ninguna duda, profe? Entonces, la función que nosotros tenemos, o la función que nos dio como resultado,
es la derivada de la función que está dentro de la integral. Es la derivada de esta función de x. Es la derivada de phi. Donde esta phi de x, digamos, es ahora la integral entre x al cubo y coseno de x de una f de t. Eso que obtuvimos aquí es phi prima. Tu función ahora tiene variable x, ¿cierto? Y las x están en los límites de integración de la función. De la integral, digo. Ah, ya, entonces al fin y al cabo lo que estamos calculando en este es la derivada de phi, que es igual a la Exacto, integral de la exacto, función t. exacto, exacto. Es la derivada de phi, pero solo que la phi ahora está compuesta, ¿no es cierto? Está compuesta con el coseno y compuesta con x cubo. Es esto de aquí lo que estamos calculando, la derivada de esa integral. Ya ahí me quedó un poco más claro, profesor. Gracias. Veamos otro ejemplo. Veamos otro ejemplo. Dice sea f una función continua tal que x al cubo más 2x es la integral entre 0 y x cubo de f de t de t. Y nos piden calcular f de 3. Bueno, si yo tuviera una expresión para la f, podría obtener f de 3, ¿no es cierto? Pero no tengo una expresión para la f. Lo que tengo es una expresión para la integral entre 0 y x cubo de la f. Ahora uno dice, ¿cómo podría obtener yo una expresión para la f? Bueno, yo creo que lograría al menos una expresión para f de x al cubo si derivamos aquí, ¿no? ¿Y puedo derivar esa ecuación? Sí, porque me dicen que la f es continua, por lo tanto puedo aplicar aquí el teorema fundamental del cálculo. ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a tomar mi ecuación, la que nos entregaron, y voy a derivar respecto de x. Derivemos a ambos lados respecto de x. Al lado izquierdo tendremos la derivada de x al cubo, que es 3x al cuadrado, más la derivada de 2x, que es 2. Y como la f es continua y la x cubo derivable, el teorema fundamental del cálculo y la regla de la cadena me dirían que la derivada de esa integral es f evaluada en el límite superior, x cubo, cadena por la derivada de x al cubo, que es 3x al cuadrado. De aquí logré no una expresión para f de x, pero al menos puedo despejar una expresión para f de x al cubo. F de x al cubo sería 1 más 2 dividido en 3x cuadrado, siempre que la x no sea 0, ¿no? Entonces, me sirve eso para obtener lo que me piden, que es en realidad f de 3. ¿Podremos evaluar en algún x en particular que nos permita obtener la imagen del 3? En raíz cúbica de 3. En la raíz cúbica de 3, ¿no es cierto? Evaluemos. Evaluando en x igual a raíz cúbica de 3, que yo siempre prefiero escribir como 3 a la 1/3, que es lo mismo, vamos a obtener f de la raíz cúbica de 3 al cubo, es decir, f de 3, que es lo que andamos buscando, y eso es igual a 1 más 2 dividido en 3 veces 3 a la 1/3 al cuadrado, es decir, 3 a la 2/3, y eso sería 1 más 2 dividido en 3 a la 3/3 más 2/3, serían 5/3. Listo. Ese es un clásico problema de teorema fundamental del cálculo, ¿eh? Paso el dato. ¿Cómo anduvimos? Bien, profe. ¿Vamos mejor? Mejor. Muy bien. Entonces es momento de revisar la regla de Barrows. Esta sí que les va a gustar, mira. ¿Qué dice la regla de Barrows? Dice que si uno tiene
una función f definida del intervalo cerrado AB en los reales, que es, muy importante, continua, y g es una primitiva de esa función f en el mismo intervalo. Entonces el valor de la integral entre a y b de la f está dado simplemente por la primitiva evaluada en b menos la primitiva evaluada en a. Incluso tenemos una notación para eso. Uno dice que es la función g de x, esa primitiva, evaluada entre a y b. Entonces, ¿de dónde viene esto? Bueno, precisamente del teorema fundamental. Porque como la f, digo, es continua, mire, como f es continua, por el teorema fundamental del cálculo, ¿qué sabemos? Bueno, sabemos que una primitiva de la función, una primitiva de f, es la phi, la que teníamos definida como integral entre a y x de la f. Esa función es una primitiva de f, porque es una función continua cuya derivada es f. Esa es la definición de primitiva, ¿no? Y g, me dicen en el teorema, es otra primitiva. Pero dos primitivas de una misma función no son tan distintas, ¿no? ¿En qué difieren dos primitivas de una función? ¿En la constante? En una constante solamente, ¿no? O sea que esta phi, esta primitiva que nosotros nos construimos con la integral indefinida, tiene que ser igual a la otra primitiva más alguna constante. No difieren más allá de eso. ¿Y la phi quién era? Es la integral entre a y x de la f. O sea que la integral entre a y x de f es g de x más una constante. Una constante cualquiera, yo diría que podríamos determinarla si conociéramos un valor inicial, ¿no? Y tenemos un valor inicial, mira. Voy a evaluar en x igual a. ¿Qué voy a obtener? Al lado izquierdo, la integral entre a y a de la f. Y acá, al lado derecho, g de a más la constante. Y nosotros sabemos que la integral entre a y a de la f es 0. Por lo tanto, de aquí yo puedo despejar la constante c. ¿Quién es c? Es menos g de a. Por lo tanto, esta primitiva, phi de x, que es la integral entre a y x de la f, es la otra primitiva que conocemos, la que nos dan en el teorema, g más la constante c. Pero c ya sabemos que es menos g de a. Y eso es válido para todo x donde está definida la función, que es el intervalo AB. Por eso decía yo que tenía un valor inicial, ¿no? Evalué en el extremo inferior del intervalo AB. Esto también es para todo x del intervalo AB. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero probar? Yo quiero probar que el valor de la integral entre a y b de la f está dada por esta diferencia. Yo tengo ya una expresión para la integral entre a y x de la f que es válida para todo x del intervalo AB. Entonces, si quiero obtener la integral entre a y b, basta que evaluemos nuestra phi en b. Evaluando ahora en x igual a b, al lado izquierdo voy a obtener la integral entre a y b precisamente de la f. ¿Y cuál es el valor? Esta es la phi evaluada en b, ¿no es cierto? ¿Cuál es el valor de esa integral? Evalúo en b también al otro lado y me queda g de b menos g de a, que es precisamente lo que queríamos probar. ¿Qué me dice la regla de Burrows entonces? Que para obtener el valor de esta integral, el límite de la suma de Riemann, ¿no es cierto?, el valor de la integral, basta que yo conozca una primitiva de la f. Si conozco una primitiva de la f, yo puedo obtener el valor de la integral evaluando esa primitiva entre a y b. ¿Cuándo puedo hacer eso? Cuando la f sea continua, cuando la f satisfaga las hipótesis del teorema fundamental del cálculo. Entonces, mira, por ejemplo,
Si quisiéramos calcular ahora la integral en el intervalo 0,4 de la raíz de 2x más 1, lo primero que voy a hacer es fijarme en esa función. Vamos a llamarla f, que es la raíz de 2x más 1. Esa función en el intervalo 0,4 es una función continua porque la raíz cuadrada es continua en los x no negativos y 2x más 1 es positivo, de hecho, para x entre 0 y 4. Por lo tanto, esta f es una función continua en el intervalo 0,4. En el intervalo 0,4, que es donde me interesa. Por lo tanto, la regla de Burrows me dice que para calcular el valor de esta integral, yo me consiga, de alguna forma, una primitiva de esta f solamente. ¿Y cómo podemos conseguir una primitiva de esa función? Podemos acudir a la integral indefinida. La integral indefinida no nos da solo una primitiva, sino que toda una familia de primitivas. Y para eso tenemos todos los métodos de integración que ya aprendimos a disposición. Vamos a hacer aquí un pequeño cambio de variable. Le vamos a llamar u al 2x más 1. El diferencial de u va a ser 2 veces dx. Así que aquí voy a necesitar un 2. Voy a poner un 1 conveniente antes de sustituir, que es un 2 medios. El 2 lo voy a escribir dentro de la integral y el 1 medio fuera de la integral porque es constante. Entonces, ahora sustituyo, ¿no es cierto? Y me quedo con la siguiente integral en la variable u. 1 medio de la integral de la raíz de 2x más 1, que sería la raíz de u, y 2 por dx hacen el diferencial de u. Eso es la integral de u a la 1 medio. Así que sería u a la 3 medios dividido en 3 medios, que es lo mismo que multiplicar por 2 tercios. Y más c, ¿no es cierto? Ahora simplifico y me devuelvo a la variable original x. U era 2x más 1 y eso a la 3 medios. Obtuve aquí una familia de primitivas para la raíz de 2x más 1. La regla de Burrows me dice, elija una, con una alcanza. Una primitiva sería 1 tercio de 2x más 1 a la 3 medios. Elijo la constante c igual 0 y evalúo esa primitiva entre 0 y 4 para obtener el valor de la integral. ¿Qué nos quedaría? 1 tercio de 2 por 4 son 8, más 1, 9. 9 a la 3 medios, menos 1 tercio de 1 a la 3 medios, menos 1 tercio. Esos son 3 al cubo, son 27 tercios, menos 1 tercio, 26 tercios. Todo lo que necesité para obtener el valor de esa integral definida, quedó algo raro ahí sí, fue conocer una primitiva de la función. Imagínate, nos ahorramos calcular la suma de Riemann de esa función. Excelente, ¿no? Basta conocer entonces una primitiva para obtener el valor de la integral definida cuando la función es continua. ¿Otro ejemplo? Maravilloso. Maravilloso, ¿no? Absolutamente maravilloso. Mira, vamos a borrar el de más de nuevo que anda molestando. Profe, Dígame. es que usted dijo que el teorema basta con conocer una primitiva para desarrollar esto. O sea que hay más de una primitiva. Infinitas, pues mira. ¿Cuántas obtuvimos aquí? ¿Por el C? Por el C, exactamente. Si tú quieres usar la Ya. primitiva 1 tercio de 2x más 1 a la 3 medios más pi, por ejemplo, perfecto, usas esa primitiva. Pero hay infinitas primitivas de una función, ¿no es cierto? Solo que todas ellas difieren entre sí a lo más en una constante. Ya. Por un momento pensé como en otro, como otra diferente. Una función de otra especie, digamos. No, Diferente, claro. no, todas son Ya. de la misma
veces, ¿cierto? Difieren dos primitivas de una misma función, difieren a lo más en una constante. Ok. Ok, veamos el siguiente ejemplo. Aquí queremos calcular la integral entre 0 y 2 de 1 dividido en x cuadrado menos 2x más 2. ¿Puedo usar la regla de Burrows? Depende. Depende de si la función integrando, que en este caso sería la función, vamos a llamarla f de nuevo, 1 dividido en x cuadrado menos 2x más 2, es continua en el intervalo 0, 2. Siempre tienes que fijarte si la función es continua en el intervalo. ¿De qué depende que esta función sea continua? De que el denominador no tenga ceros en ese intervalo, ¿no? Ahora, el denominador es una expresión cuadrática cuyo discriminante es menos 2 al cuadrado, menos 4 por 1 y por 2. Eso es menor que 0. Y como el coeficiente del x cuadrado es positivo, esta función cuadrática es estrictamente positiva, de hecho, para todo x en R. O sea, si uno tuviera que graficarla, ¿no es cierto? Sería una parábola que abre hacia arriba y que no corta el eje x. Así que esta función f es continua en el intervalo 0, 2. Porque el denominador no tiene ceros ahí. Por lo tanto, para calcular el valor de la integral, solo necesitamos una primitiva de esa función. Vamos a ver si podemos encontrar una primitiva de la f, ¿no? A ver, ¿cómo sería eso? Vamos a usar la integral indefinida para calcular una primitiva de, bueno, la familia de todas las primitivas vamos a obtener aquí, pero de ahí elegimos una. Y esta función, ese denominador no se puede factorizar porque no hay ceros, ¿no es cierto? De eso. Así es que solo nos queda completar cuadrados. Tengo aquí x al cuadrado menos 2x, nos hace falta un 1, así que el 2 lo voy a escribir como 1 más 1. Y aquí apareció un cuadrado perfecto, ¿no? Esa es la integral de 1 dividido en x menos 1 al cuadrado más 1. Y aquí sí puedo hacer una pequeña sustitución. Voy a llamar u al x menos 1, de u va a ser igual al de x, así es que sustituyendo nos quedaría la nueva integral de x que lo cambiamos por du, y en el denominador u cuadrado más 1. Esa es una de las elementales, ¿no? Es el arco tangente de u. Más c. Y ahora hay que volver a la variable original. Esto sería arco tangente de u, que es x menos 1. Y más c. Ya tenemos ahí la familia de todas las primitivas de esta función. Para obtener el valor de la integral que nos piden, basta que elijamos una de estas primitivas. Yo voy a elegir el arco tangente de x menos 1 y la evaluamos entre 0 y 2. Esto sería entonces la primitiva que acabamos de encontrar. Una de las primitivas que acabamos de encontrar, arco tangente de x menos 1, evaluado entre 0 y 2. Eso sería arco tangente de 2 menos 1, es decir, arco tangente de 1, menos arco tangente de x menos 1 evaluado en 0, o sea, arco tangente de menos 1. Y el arco tangente de 1 es pi cuartos, y el arco tangente de menos 1 es menos pi cuartos. O sea que esto suma pi medios. Y ya tenemos el valor de la integral. ¿Cómo vamos? Bien, profe, cada vez se entiende mejor. Bien, Vamos bien. pues, ahora vamos bien. Excelente. Oye, aún así, tan buena como es la regla de Burrows, yo encuentro que podría ser mejor. Porque esto de tener que cada vez que necesito una primitiva, tener que acudir a la integral indefinida, hacer sustituciones, imagínate que nos toque integrar por partes, después sustitución trigonométrica, métodos diversos, es trabajoso, ¿no? Solo para encontrar una primitiva. Entonces esto se puede mejorar. Y se puede mejorar, esto está repetido.
con la regla de sustitución en las integrales definidas. ¿Qué nos dice esta regla de sustitución? Nos dice que si f es una función definida de AB en los reales, que es continua, y phi es una función que lleva el intervalo CD en el intervalo AB, que es derivable y su derivada es continua, y además lleva los bordes en los bordes, es decir, que phi de C es A y phi de D es B. En ese caso, nos dice el teorema, cuando usted necesite calcular la integral entre C y D, voy a ir reescribiendo lo que dice la conclusión del teorema, de f de phi de x por phi' de x, el teorema asegura que eso es la integral de f en AB. ¿Pero por qué? Mira, yo te voy a mostrar cómo es que lo vamos a utilizar. En una integral de este tipo, la que tenemos aquí, uno haría una sustitución. Uno diría, bueno, voy a llamar u a esta phi de x. Porque así el de u sería phi' de x por dx, que lo tengo aquí, ¿no es cierto? Ese sería el de u. Pero en la integral definida vamos a trasladar, vamos a sustituir la phi, ¿no es cierto?, por u, pero también nos vamos a llevar el intervalo. ¿Cómo hacemos eso? Usamos la sustitución. Entonces evalúo mi nueva variable u en el límite inferior de la integral, que es c. ¿Quién es u? Phi de x, por lo tanto u de c sería phi de c, que me dicen en el teorema que phi manda c a la a. O sea, u de c es igual a a. Y después evalúo, digo, mi nueva variable u en el límite superior, que es d, eso sería phi de d. ¿Y a dónde manda phi la d? La manda a b. Entonces ahora sustituyo y cambio todo en términos de u, incluido el intervalo. C fue a dar a la a. O sea que la nueva integral va a ser desde a hasta phi de d. Phi de d es b. ¿Qué integro? F de phi de x. Pero phi de x es lo que yo ahora llamé u. Y phi' de x por dx hacen el de u. Y una vez que hago esto, que hago la sustitución llevándome también el intervalo de integración, no necesito acudir a la integral indefinida. Ahora busco una primitiva para f y la evalúo entre a y b. Esto mejora infinitamente la regla de Burrows. Mira. Veamos aquí algunos ejemplos. Vamos a partir por este primero de aquí. Hagámoslo por acá al lado. ¿Cómo la usamos? Veamos. Queremos calcular esta integral. Y esa es una integral que uno haría por una sustitución. Entonces tú procedes como siempre, ¿no? Vamos a decir, a ver, aquí convendría llamar u al x cuadrado, ¿no? El diferencial de u sería 2x por dx. O sea que ya antes de sustituir me convendría tener un 2x en vez de x, ¿no? Vamos a poner aquí un 1 conveniente. Lo vamos a escribir como un medio de la integral entre 0 y 2 de 2x por e a la x cuadrado de x. Eso solo para fabricarme el de u, ¿no es cierto? Que quedó ahí listo. Pero antes de sustituir, trasladamos el intervalo. Entonces, voy al límite inferior de mi integral original, que es 0, y evalúo u en 0. Eso sería 0 al cuadrado, ¿no es cierto? Porque u es x cuadrado. Y lo mismo hago con el límite superior. ¿A dónde va a dar el 2? A 2 al cuadrado, que es 4. Y ahora sustituyo. Tengo un medio de la integral, ahora en función de u. En u, cuando x va entre 0 y 2, la u va a ir de 0 a 4. Integral entre 0 y 4, entonces, de 2x por dx, que ahora hacen el de u, y por e a la x cuadrado, que sería e a la u. Listo. Ahora, dice la regla de Burrows, dado que la función e a la u es continua, de hecho continua en todo R, solo necesito una primitiva para ella, nada más fácil, e a la u la misma, y la evaluamos entre 0 y 4. ¿Qué nos quedaría eso? Un medio de e a la u evaluado en 4, e a la cuarta,
menos e a la 0, que es un 1. Y listo, ya no necesito acudir a la integral indefinida para buscar toda la familia de todas las primitivas. Encontré una primitiva y solo tengo que evaluarla en los nuevos límites de integración. No tengo que volver a la variable original, ¿se fijan? Luego de sustituir. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Profe, entonces, esto sería como una sustitución que dimos al principio, pero teniendo en cuenta que al estar definida también hay que cambiar los intervalos de interrelación. Exactamente. Sustituyo todo, ¿no? Sustituyo las funciones y sustituyo también el intervalo de integración. Entonces ya no tengo que hacer lo que hacíamos aquí, ¿no es cierto? En estos ejemplos donde yo acudía a la integral indefinida, buscaba, hacía la sustitución, volvía a la variable original y ahí recién reemplazaba acá, ¿no? No, lo puedes hacer todo de manera directa. ¿Qué es lo que vamos a hacer en el ejemplo 2 también? Mira. Aquí también yo haría una sustitución para calcular la primitiva. No sé si ustedes lo están viendo, pero lo voy a reescribir por si no lo han visto. Mira, esto es lo mismo que la integral entre 0 y pi medios. Y ese seno de 2x es lo mismo que, por las identidades, 2 seno de x por coseno de x, ¿cierto? Y eso está dividido en 1 más seno al cuadrado de x. Entonces lo que yo estoy observando es lo siguiente, mira. Si yo le llamo u a 1 más seno cuadrado de x, el diferencial de u sería la derivada de esto, ¿no? Por dx. Derivada de 1, 0, derivada de seno al cuadrado sería 2 veces seno de x, cadena por la derivada del seno, que es coseno. Eso es lo que yo vi escondido aquí, ¿no? Entonces, claro, en el numerador tengo justo la derivada del denominador. Así que es una buena sustitución. Y también tenemos que preocuparnos de llevarnos los límites de integración. Cuando la x es 0, la u va a ser 1 más seno al cuadrado de 0, seno de 0 es 0. Y cuando la x es pi medios, ¿quién será u? Será 1 más seno al cuadrado de pi medios. Y el seno de pi medios es 1. Por lo tanto, esto sería 2. Y con eso ya podemos sustituir en nuestra integral. Nos quedaría la nueva integral en u, iría desde u de 0, que es 1, hasta u de pi medios, que es 2. El 2 seno de x por coseno de x, ahí sí, hacen el de u. Así que en el numerador me quedó du. Ya va a aparecer, ahí está. Y en el denominador tenemos u. Esa es una primitiva elemental, logaritmo natural de u, entre 1 y 2. Ni siquiera escribí, fíjate, el valor absoluto en la u, porque u está en el intervalo 1, 2, así que es positiva. ¿Qué nos queda entonces? El valor de la integral, logaritmo natural de 2, menos logaritmo natural de 1, que es 0. Así que esto es simplemente el logaritmo natural de 2. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Profe, a mí me surgió una duda. ¿Mm? Por ejemplo, en el ejercicio que vimos en la regla de Barrows, en el 1, ¿por qué en ese no se cambia, por ejemplo, en los valores de interrelación, los límites? Porque no sabíamos todavía hacerlo, solo por eso. Pero ahí también ocupamos como una especie de sustitución. Por supuesto. La misma que hicimos antes. U igual 2x más 1. De u, ¿no es cierto? 2 veces de x. Y la nueva integral iría de dónde a dónde. Cuando la x sea 0, la u va a ser 1. Cuando la x sea igual a 4, u va a ser 2 por 4, 8 más 1, 9. Aquí voy a necesitar un 2 medios. El 1 medio lo voy a escribir afuera y sustituyo, ¿no? Me queda la raíz de u por du. Y listo. Esto es un medio de u a la 3 medios por 2 tercios, evaluado entre 1 y 9. Es decir, un tercio de
9 a la 3 medios menos 1. Y es lo mismo que obtuvimos antes, solo que lo hicimos todo a mano, ¿no? Aquí. ¿Te fijas que nos queda lo mismo? Pero ahora mucho más rápido. Claro que lo podíamos hacer, solo que no sabíamos todavía el teorema. Por eso no lo hicimos. Ahora lo puedes hacer con la sustitución directamente. Ok, veamos otra aplicación de la sustitución Profe, integrales definidas. Dígame, el teorema de Barrows, ¿qué hace con la constante? no hay constante porque tú quieres una primitiva. Pero entonces como que dice que cogemos la C como cero o simplemente como que la obvia. Puede ser, puedes escogerla como 0, como 1, como pi, como e, como raíz de 10, la que tú quieras. Basta que conozcas una primitiva, la que tú quieras. Ya, ¿Sí? sí. Cualquiera de aquí, cualquiera de esta familia. Por supuesto que yo elegí con C igual 0 porque era más fácil nomás. Pero cuando uno hace la sustitución directamente, tú estás escogiendo aquí siempre una primitiva. Porque también aquí aparece el más C, pero como voy a hacer la primitiva evaluada en el límite superior menos la primitiva evaluada en el límite inferior, al hacer la diferencia las constantes se te van a cancelar, por lo tanto puedes elegir cualquiera. Ya. ¿Sí? Gracias, profe. Ok, entonces te decía yo que vamos a ver otra aplicación de la sustitución, que es la siguiente. Me dicen CAF, una función definida del intervalo menos a en los reales, una función continua, definida, ¿no es cierto?, en un intervalo que es simétrico respecto del 0. ¿A qué me refiero con esto? Que el 0 está aquí en el centro, ¿no es cierto?, del intervalo. Nos piden mostrar que si además esta función f es impar, la integral entre menos a y a de la f es 0. Bueno, veamos. ¿Te acuerdas de cuando una función es impar, no es cierto? Si f de menos x es menos f de x para todo x, en este caso del intervalo menos a, uno dice que esta f es impar. En cambio, si f de menos x es igual a f de x para todo x de este intervalo simétrico respecto del 0, entonces la f es par. Si no pasa ninguna de estas dos, bueno, la f no es ni par ni impar, ¿no es cierto? Ya, en nuestro caso nos dan una función que es impar y queremos mostrar que la integral entre menos a y a de la f es 0. Bueno, veamos. Lo que voy a hacer es reescribir esta integral como suma de dos integrales, usando la aditividad. La voy a escribir como la integral entre menos a y 0, más la integral entre 0 y a. ¿Cuál es mi objetivo? Me gustaría tener estas dos integrales, las dos integrales de la suma, definidas en el mismo intervalo, en el intervalo 0a. Entonces, para lograr eso, en la primera integral voy a hacer una sustitución. Solo en la primera de la suma, en esta. Vamos a decir que en la primera integral, hacemos, quiero que vaya de 0 a, así que voy a hacer u igual a menos x. El de u va a ser menos de x. ¿Y qué va a pasar con los límites de integración? Menos a, si evalúo u en menos a, voy a obtener menos a, es decir, a. Y si evalúo u en 0, que es el límite superior, voy a obtener 0. Entonces, ¿cómo me va a quedar sustituyendo esta integral? Profe, Dígame. me perdí un poco en el tema de por qué
puso que U era igual a menos X. Ah, porque mi objetivo es que las dos integrales vayan en el mismo intervalo. Entonces yo decidí hacer ese cambio de variable para trasladar el intervalo menos a 0 al intervalo 0a. Ah, ya. ¿Sí? Entiendo, entiendo. Sí. Entonces, mira, si cambiamos de variable, de hecho, nos va a quedar la integral entre menos a, pero u de menos a es a, y u de 0, que es 0. Solo que aquí va a cambiar la f, ¿no? Porque va a ser f de x, pero x sería menos u, f de menos u. Y el dx es menos de u, ¿no es cierto? Porque de u es menos de x. Así que aquí voy a tener un menos que me voy a llevar fuera de la integral. ¿Ya? Mi intención es que queden las dos integrales sobre el mismo intervalo. Todavía me molesta que sea entre a y 0, ¿no es cierto? Porque el intervalo es 0a. Pero ya sabemos, definimos la clase pasada, que yo puedo intercambiar los límites de integración si es que cambio el signo de la integral, ¿no? Entonces, si yo intercambio los límites de integración, sale un menos que se lleva a ese menos y nos queda la integral entre 0 y a de f de menos u de u. Y la segunda integral no la he tocado, ¿no? Está igual. Ahora, fíjate que vamos a usar el hecho de que la f es una función impar. Por lo tanto, f de menos x es menos f de x. Así es que aquí f de menos u es menos f de u. ¿Por qué? Porque la f es impar. El menos me lo voy a llevar de inmediato fuera de la integral. Y nos quedó esta diferencia de integrales. Aquí usé, ¿no es cierto?, que la f es impar. Eso me permitió sacar el signo, ¿no es cierto? F de menos u es menos f de u. Y mira lo que obtuvimos. Menos la integral de f en el intervalo 0a, más la integral de f en el intervalo 0a. Por lo tanto, esta suma es, por supuesto, 0. Es la misma integral con signo opuesto. Y eso es lo que queríamos probar. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? ¿Bien? Entonces, siempre que te encuentres tú con una integral que está definida sobre un intervalo simétrico respecto del origen, tómate un minuto para verificar si el integrando es una función impar, porque si lo fuera, de inmediato sabes que su integral es 0. Aquí, mira, la f es coseno de 2x por seno de 5x. Y si yo quiero averiguar si esa función es par o impar, todo lo que tengo que hacer es evaluar en menos x, a ver qué pasa. Eso sería, en este caso, coseno de menos 2x por seno de menos 5x. Y como el coseno es una función par, coseno de menos 2x es lo mismo que coseno de 2x. Y como el seno es una función impar, seno de menos 5x es menos seno de 5x. Ups, ahí sí. El menos sale de la función seno porque seno es impar. Y mira lo que obtuvimos. Menos coseno de 2x por seno de 5x, que es f de x. Por lo tanto, f es impar. Y como el intervalo es simétrico respecto del 0, es el intervalo menos pi, pi, la integral entre menos pi y pi de esta función que yo llamé f, de inmediato sabemos que es 0. No tengo nada más que calcular. De la misma manera, te dicen muestre que si f ahora es una función par, entonces la integral sobre este intervalo simétrico respecto del 0 es 2 veces la integral de f en el intervalo 0a. Esa demostración la haces tú porque es exactamente igual a esta. Haces exactamente lo mismo, el mismo cambio de variable, solo que en este punto, cuando yo usé que la f era impar, para llevarme ese signo menos fuera de la función,
tú vas a usar el hecho de que la f es par. Por lo tanto, f de menos u va a ser igual a f de u. Y te van a quedar dos de estas integrales. ¿Sí? En la misma demostración. Profe, Dígame. es que a mí me queda una duda con eso. Con la demostración que hizo esa, si era en par. Es que así como yo lo veo, debería ser como el doble de la integral. Me refiero a por qué son iguales si es f de u y u es menos x. Y si es impar, ese menos y ese menos como que... No, si es par, f de menos u va a ser igual a f de u, no a menos f de u. Así que no vas a tener este menos, en el caso en que la f sea par. Ahí se te van a sumar las integrales. Vas a tener dos de estas. Son Ya. iguales. Las variables son mudas, mira. Es la integral, la función, ¿quién es? F de u o de x. ¿Dónde varía la u o la x? En el intervalo 0a. Pero las variables son mudas. Ponle t acá si quieres, por dt. Lo importante es que esa t vaya entre 0 y a y que la función sea la misma. Entonces, si tienen el mismo intervalo y Y la misma función, forma, la misma función, ujú, son la misma serán integral. iguales. Claro. Ah, ya, ya, ahora Entonces, sí. yo te digo f de x y f de t. Bueno, si la función f es la misma, son la misma función. O sea, si te digo, por ejemplo, x cuadrado o t al cuadrado, en ambos casos estamos hablando de la misma función, ¿o no? Claro, Solo que sí. la variable tiene otro nombre. Y lo importante es que para que las integrales sean iguales, sea la misma función en el mismo intervalo. O sea, la x o la t variando en el mismo intervalo. ¿Sí? Sí, ya, Las profe, letras muchas son gracias. mudas. Las letras son mudas. Oye, y te debo para la próxima clase la regla de integración por partes para las integrales definidas, que es exactamente lo mismo que hacemos siempre, solo que hay que evaluar ahora la primitiva entre a y b, ¿no es cierto? Ya se nos fue el tiempo, así que no alcanzo. Ya, chiquillos, los veo entonces en la próxima clase, que no es el lunes, porque el lunes es feriado, así que ya no nos vemos hasta el próximo miércoles. ¿Y qué vamos a hacer el próximo miércoles? Vamos a ver este teorema que nos quedó pendiente y vamos a ver la primera aplicación de la integral, que es el cálculo de áreas entre curvas cartesianas. ¿Ya? Hasta entonces, cuídense y estudien. Chao, profe, Sí, gracias. profe. Chao, Chao, que profe, que tenga tenga muy una buena bonita tarde. tarde. Hasta Chao, luego. chao. Ah, profe, que esté Chao, muy bien. profe. Gracias. Qué gusto verla. Chao, chao. Chao, gracias.